Bien, chicos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del curso de aritmética. Como les decía, vamos a trabajar el tema de números racionales. Procederé a compartir nuestra clase de hoy y posterior a la explicación formaremos sesiones de grupos donde ustedes, independientemente en cada grupo, van a ir resolviendo la ficha de actividades que tenemos propuesta para la clase de hoy. Entonces, procedo a compartir la pantalla. ¿Ok? Acá está. Pueden ver la clase, ¿cierto? ¿Todo bien? Yair, ¿se ve bien? Sí, profe. Números racionales. Entonces empezamos. Hay una diferencia entre lo que son números racionales y lo que son fracciones. ¿Quién se gana el primer punto si me lo dice? ¿Cuál es la diferencia entre un número racional y una fracción? Las fracciones forman parte de los números racionales, obviamente, pero las fracciones tienen una característica principal. ¿Cuál será? A ver si alguien la sabe. Ya están en cuarto año. Profe, ¿Alguien? ¿qué número no racional es un decimal? Las fracciones pueden ser decimales. Si yo divido 1 entre 3, me da 0,3. 3, ¿no? Oh. ¿Cuál será qué será la caracterización de las fracciones? ¿Qué las vuelve diferentes? Les doy una pista. Yo puedo hacer una gráfica de una fracción. Esa gráfica que ustedes conocen. 1/3, parto en 3 pedazos y tomo 1. ¿Recuerdan? Yo puedo hacer una gráfica de una fracción. Siempre. Pero no siempre puedo hacer una gráfica de un número racional, de ese mismo estilo, ¿no? De ese mismo estilo de partir en 3 pedazos y pintar uno. ¿Cuándo será el caso en el que yo no puedo hacer esa gráfica? A ver, ¿quién lo adivinará? ¿Quién lo dirá? Está escrito en lo que les estoy mostrando de paso. ¿No es exacta? Las Cuando no es fracciones, positivo, cuando no es positivo. correcto. Eso Y es. punto. Sencillo, Cuando no fácil. es positivo. Cuando no, yo no puedo hacer una gráfica de -1/2, por ejemplo. ¿Qué hago? No parto, no divido, no, ¿verdad? Entonces, las fracciones son racionales positivos. Esa es la condición. Por eso aquí yo te escribí, las fracciones son aquellos números fraccionarios cuyos términos son positivos. Son positivos. Los negativos y el cero unido con las fracciones me forman los números racionales. Lo mismo que pasaba con los naturales. Cuando yo agrego el cero y los enteros negativos, o sea, el -1, el -2, el -3, con los naturales, ¿qué conjunto se forma? Cuando yo junto el 1, el 2, el 3, positivo, el 0, el -1, el -2, el -3, ¿qué conjunto se forma? ¿Qué conjunto numérico será ese? A ver, ¿cuál será? Tan grave, chicos, los voy a devolver para sexto grado de primaria a todos. Números naturales, Los naturales o enteros. enteros. Los enteros. Los Ah, naturales son solamente los positivos, los enteros positivos. 1, 2, difícil. 4, 5, sucesivamente. Los enteros son los positivos, enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Entonces, cuando yo a los naturales le agrego sus opuestos y el cero, se forma un conjunto más grande que se llama el conjunto de los números enteros. Lo mismo Hola, pasa con las fracciones. pues. Claro, -3, -10. Lo mismo pasó con las fracciones. Cuando yo a las fracciones le agregué los opuestos de las fracciones, o sea, el -1/2, -1/5, -1/7, y el 0, entonces ahora se forman los números racionales, es un conjunto mayor. Pero las fracciones surgieron primero que los números enteros, que los números racionales. O sea, primero surgen las fracciones, porque hay evidencia histórica de que los egipcios utilizaban fracciones. Entonces, lo primero en surgir no fueron el conjunto completo de los racionales, surgen primero las fracciones. De ahí surgen los racionales después. Es una ampliación del conjunto. Bien, seguimos. Y entonces hablamos de la clasificación de las fracciones, que ya ustedes también la conocen. A veces hay fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas que son menores que 1. Y son menores que 1 porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, a esas fracciones se les llaman
propias. Y a las impropias son mayores que la unidad. Y son mayores que la unidad porque el número de arriba es mayor que el número de abajo. Entonces, aquí vemos los ejemplos, ¿no? El número de arriba es menor que el número de abajo. Y aquí vemos que el número de arriba es mayor que el número de abajo. Entonces, estas son impropias y estas son propias. Algo importante para recordar, toda fracción impropia se puede expresar como una fracción mixta. ¿Ok? Toda fracción impropia se puede expresar como una fracción mixta o como un número mixto, que también llamamos, ¿no? Si yo divido 9 entre 2, me sale 4 y me sobra 1. Entonces, esto es un número mixto, 4 y 1 medio. ¿Okay? 4 enteros y me sobra 1 medio. Cuando yo la represento gráficamente, voy a tener que tomar 4 barras completas y en la quinta barra solamente voy a tomar la mitad. Eso es lo que quiere decir el número mixto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien no ha entendido lo que he dicho? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos perdidos? ¿Nos vamos a sexto grado? Kiara, ¿todo claro? ¿O todo está claro Sí. o todos están mudos? Ah, ya. Kiara dice que sí, entonces no están mudos. Bien. ¿Cuándo las fracciones son irreductibles? Aquí yo les escribí que las fracciones eran irreductibles cuando el máximo común divisor de los términos, cuando digo términos es numerador y denominador, cuando el máximo común de los términos es 1. Lo que quiere decir es que no hay factores comunes. ¿Ok? No son múltiplos el uno del otro, no tienen divisores comunes. Entonces, si no tienen divisores comunes, ellas son irreductibles. Y son reductibles cuando tienen factores comunes. Cuando les puedo sacar mitad al mismo tiempo, tercia al mismo tiempo, quinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, la fracción es reductible y en caso contrario la llamaremos irreductible. Bien. Un número decimal son aquellos números que resultan de dividir los términos de una fracción. Por ejemplo, lo que les decía yo, ¿no? Un tercio, si yo divido 1 entre 3, eso me da 0.03333 periódico, y ese 3 es indefinido. Si yo divido 47 entre 4, me da 11.75. Si yo divido, ahora, si yo quiero encontrar un decimal exacto, ya ustedes eso lo saben. Por ejemplo, 0.24 o 11.75, yo puedo encontrar una fracción que lo represente. ¿Cómo? Yo divido 24 entre 100, entre el 1 seguido de tantos ceros como decimales haya. En este caso, por ejemplo, yo puedo dividir, a ver si alguien lo recuerda, que alguien me diga, ¿cuál sería la fracción para este decimal? Y lo anotamos aquí. Que alguien me diga. ¿Cuál sería la fracción para ese decimal? 11,75. ¿Qué fracción lo representa? 11,75. ¿Qué fracción lo representa? La más fácil, las que se enseñan en cuarto grado de primaria. Cielo, dime tú, a ver, no me hagas quedar mal. ¿Cuál es la fracción para este número? Yo, profe, yo. A ver, dime, Yair. 1175 entre Claro, 100. por supuesto, 1175 entre 100. Facilito, ¿verdad? Sencillamente se escribe el mismo número, abajo escribo el 1 y pongo tantos ceros como decimales haya. Como aquí hay 2, entonces escribo 2. Escúchese que dije haya, ¿no? No quiero que ninguno de mis alumnos diga haiga. Eso no se dice. No está bien. Entonces, fue lo mismo que hicimos aquí. 125, abajo va un 1, pero le ponemos tantos ceros como decimales tenga la expresión original. Entonces, como hay 2 decimales, sería 100. Y ya está. Esa es la fracción. Ah, pero podemos simplificar, profesor. Claro. Si yo simplifico, llego a la fracción irreductible, ¿verdad? Y al llegar a la fracción irreductible, que es 5 cuartos, esa es la fracción representativa de esa cantidad. El 5 cuartos, y en este caso es 6 sobre 25, y en el caso del 11,75 es 47 entre 4. Si yo simplifico esto reiteradamente, voy a llegar hasta el 47 cuartos. ¿Ok? Bien. Borramos acá los dibujos y empezamos, creo ya, los ejercicios. Ah, no, debo hablar de las que no son exactas. Ahora aquí sí quiero que estén muy atentos, pero yo no voy a dar la definición, solamente voy a recordarles, porque ya esto lo tienen que saber.
¿Cómo encuentro yo la fracción para un periódico puro y para un periódico mixto? Recuerdo que lo vimos el año pasado. ¿Ok? Periódico puro, periódico mixto. Es una regla que existe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que el número sea periódico puro? Ahorita vimos, por ejemplo, el caso donde decía, esto está muy feo, el caso donde decía 0,33, ¿no? 0,3333 puntos suspensivos. Los 3 puntos suspensivos, ¿qué significan en este caso? ¿Qué significan los 3 puntos suspensivos en este caso? Que la misma cifra se repite. Claro, que ese 3 es indefinido, que no tiene fin, ¿ok? No tiene fin. Entonces, en ese caso se llama periódico y periódico puro. Si el decimal se repite indefinidamente, ¿ok? Se llama periódico. Y si solamente en la parte decimal aparece el número que se repite, se llama periódico puro. Porque si ustedes miran el segundo casito acá, antes del que se empieza a repetir, que es el 6, existen 2 números. Entonces, ese caso se llama periódico mixto. Hay una parte que nada más aparece y no se repite más, y de ahí en adelante todo se repite. Entonces ese es periódico, pero mixto. Y cuando solamente aparece lo que se repite, ese se llama periódico puro. Existe una curiosidad en matemática que es esta. El número 0.9999 es igual al 1. ¿Sabían eso? Sí, sí, yo sí sabía. ¿Por qué, Matías? Ya que lo sabías, cuéntanos. No, no me acuerdo mucho, pero ese 0.99 creo que lo multiplicaban por 1/0.9 y así salía 1. Aplico Algo así. aplico la regla del periódico puro. Vamos a conversar de la regla y una vez que hayamos conversado de la regla, vemos que esto que les acabo de decir es verdad. ¿Ok? Vamos a mirar. ¿Qué dice la regla del periódico puro? Fácil. Usted agarre el número que está en el periódico, en el periodo, y lo divide entre tantos nueves como cifras tenga ese periodo. ¿Ok? Entonces, bueno, el número del periodo le resta la parte entera, para empezar por ahí. Pero como aquí la parte entera es 0, no va a haber mayor diferencia, ¿no? 135 menos 0 es 135. Entonces, y lo divide entre tantos 9 como cifras tenga la parte decimal, el periodo. ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 3. Entonces lo divido entre 999, 999. Si yo hago esta división, me va a salir este número decimal de aquí, 0,135 y se va a repetir, 135, 135, 135. O sea, es indefinido. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice cómo quedaría esta expresión? Ay, se movió. ¿Cómo quedaría esta expresión? El 0.9, si yo le aplico la regla, ¿cómo quedaría? Perdón, ¿cómo quedaría? ¿999/999? No, porque el periodo tiene una cifra. El periodo tiene una cifra. Es como si yo lo escribiera así. Ahí se volvió a mover. No hace caso. Es como si yo lo escribiera así. El periodo, en este caso, es de una cifra. Una sola cifra. O sea, esto es como si yo dijera 0.9 punto suspensivo. Es lo mismo. Porque lo que se está repitiendo es el 9. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver. ¿Cómo quedaría? Si yo le aplico la regla de periódico puro, ¿cómo quedaría? 9/9. ¿Y cuánto es 9 sobre 9? 1. 1. Entonces es el mismo número. ¿Se dan cuenta? Es el mismo número. 0.9999 es lo mismo, bueno, indefinido, ¿no? Es lo mismo que 1. Es el mismo número. Cosas que pasan en matemática. Aunque yo no lo creyera, así es. Periódico mixto. ¿Cuál es la regla del periódico mixto? La regla del periódico mixto dice, escribe el número completo, con todo y la parte periódica. Réstale el número hasta el anteperiodo. Y divídelo entre tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo.
Como aquel periodo tiene 2 cifras, sería 99. Y el anteperiodo tiene una cifra, sería un 0. Entonces tengo que dividir 2113 entre 990. Y eso me va a dar este decimal de aquí, 2,134 periódico. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que dije? ¿Alguien quiere preguntar algo de esta parte? Dígame, dígame, dígame. Nadie. Entonces pasamos a los ejercicios. Presta mucha atención porque de aquí viene tu práctica, ¿ok? Y vamos a tener solamente 20 minutos para la práctica. Bien. ¿Cuál es la fracción que cuando yo la divido por su inversa me da como resultado 841 sobre 1369? Entonces, yo no conozco la fracción. Vengo y la llamo A sobre B. Y cuando yo la divida entre B sobre A, que es sobre su inversa, me tiene que dar 841 entre 1369. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, lo que hice fue aplicar el enunciado. Ahora, ¿por qué tengo yo A cuadrado entre B cuadrado? ¿De dónde sacó el profesor eso? ¿Se chifló? ¿Me chiflé? ¿O de dónde sale Aspa. eso? Claro, porque como es una división, la división se resuelve en aspa. A cuadrado, B cuadrado es igual a 841 entre 1369. Pero para que esto me dé así, el único número que elevado al cuadrado me da 841 es 29. Profesor, ¿y cómo hizo? ¿Adivinó? No, le saqué la raíz cuadrada, 841, y me da 29. Y cuando le saco la raíz cuadrada a 1369, ¿qué creen que me va a dar? ¿Qué creen que me va a dar? 37. Correcto. Entonces la fracción es 29 sobre 37. ¿Cierto? Eso es todo. Ahí no hay nada difícil, nada que no se entienda. O alguna parte alguien no le entendió. ¿Todo está claro entonces? Paso al siguiente, el siguiente ejercicio. Miren esta y presta atención porque hay uno igualito, igualito, igualito en la guía. Dice, ¿cuál es la fracción irreductible? Es igualito. Igualito. ¿Cuál es la fracción irreductible que tiene denominador 180 y está entre un noveno y un décimo? Entonces, yo quiero, esto es lo que yo quiero, una fracción que está entre un noveno y un décimo. Por eso lo escribo así. A sobre 180 está, o sea, es mayor que un noveno, pero menor que un décimo. Está ahí en el medio. Profesor, ¿y por qué le escribió la A arriba? Porque yo no sé quién es el numerador. A mí me están preguntando quién es el numerador. Le puede haber puesto cualquier letra, X, lo que sea, pero yo le puse A. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo hacer yo en este tipo de problemas? Yo debo homogenizar. Debo homogenizar los denominadores para poder comparar las fracciones y saber quién es el que va a estar en medio. ¿Ok? Entonces, cuando yo homogenizo, ¿cómo homogenizo? Fácil, multiplico arriba y abajo aquí por 20 y multiplico arriba y abajo aquí por 18. Arriba y abajo. Si yo multiplico arriba y abajo no estoy alterando en nada. Es la misma fracción. ¿Ok? Entonces, cuando yo multiplico por 18, aquí me queda 18 sobre 180 y 20 sobre 180. ¿Quién cree que va a estar en el medio? Tengo 20, 18. ¿Quién está en el medio? 19. 19. Entonces, el valor de la fracción es 19 sobre 180. Aquí debería aparecer, no sé por qué no aparece. Este zoom a veces no hace caso. Vamos a ver. Ay, Dios de la vida. Ahí está. A es 19 y la fracción sería 19 sobre 180. ¿Ok? Lo mismo, la misma lógica van a aplicar en el ejercicio. Bien. Tercer ejemplo. Este ejemplo es muy parecido a las reglas comerciales y esas que nosotros hemos aplicado. Reparto proporcional a esas cosas, ¿no? Esto es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de términos? O sea, lo que me vas a dar como respuesta es la resta de los términos. Eso es lo que te dice al principio. De una fracción que es equivalente a 3 medios.
pero cuando sumes los términos te va a dar 100. Eso es lo que te dice. Entonces yo llamo a la fracción A sobre B. Pero yo sé que es equivalente a 3 medios. Si es equivalente a 3 medios, eso lo que quiere decir es que ella es igual a un 3K sobre un 2K. Pero la suma de sus términos da 100. Entonces 5K tiene que ser 100. Profesor, ¿y de dónde sacó el 5K? 3 más 2, hijito. 3 más 2 da 5. Entonces 5K es igual a 100. Si 5K es igual a 100, aquí, vamos a ver. Vamos a anotarlo por si hay alguien que no me entienda lo que digo. 5K tiene que ser igual a 100. Si 5K es igual a 100, K tiene que valer 20. ¿Estamos claros, verdad? Y ahí me pidieron la diferencia de los términos, pero la diferencia de los términos es mayor menos menor. 3K menos 2K, A menos B. 3K menos 2K es una K, pero K vale 20. Entonces, la diferencia de los términos es 20. Ni siquiera tengo que sacar otra cuenta. ¿Estamos claritos? ¿O alguien no entendió? Si alguien no entendió, que hable ahora o calle para siempre. Todos entendieron. Qué inteligente este cuarto año, Dios. Yo nada más debería dar clase en cuarto año. Bien. Ojo con este. Este es más difícil que el que está en la ficha, pero se aplica la misma lógica. ¿Cuál es la lógica, profesor? Convertir, hijito, el decimal. Tú conviertes el decimal y ya el problema está resuelto. Está claro lo que digo, ¿no? La lógica del ejercicio que está en la ficha, que tiene un sombrerito también, es convertir la expresión decimal. Conviértela y está resuelto. Uy, nos quedan 10 minutos nada más. Explico esto y volvemos a ingresar para que tengamos 20 minutos para la clase, para la ficha. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Explico Sí, esto, profesor. cierro y volvemos a ingresar. Bien. Entonces, ¿qué me dice? Halla el valor de X más Y. ¿Y qué pistas me dan? Cuando yo X lo divido entre 9 y le sumo Y dividido entre 11, me da un decimal periódico puro, que es 0,62, periódico puro. Entonces yo lo primero que voy a hacer es convertir ese 0,62 en una fracción. Y cuando yo la convierto en fracción, es el número de arriba, 62, dividido entre tanto 9 como cifras tenga el periodo. Tiene dos cifras, entonces 99. 62 entre 99. Primera parte resuelta. Ahora, el profesor viene y dice, yo del otro lado, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es aplicar el método del aspa y sumar esas fracciones. 11x más 9y sobre 99. ¡Bingo! 99 se va con 99 y la cosa quedó más fácil todavía. ¿Sí o no? Porque si el 99 se simplifica, a mí lo que me queda es esto. A mí lo que me queda es esto. 11x más 9y vale 62. Entonces yo tengo que empezar a buscar valores de x y de y que satisfagan esa ecuación. Y tiene que haber, porque el ejercicio está planteado para que dé. Entonces yo le empiezo a dar valores a x y valores a y. ¿Qué hice yo? Yo no me sé todas las respuestas del mundo. Yo lo que hice fue que empecé a tantear. Dije, si x vale 1, este vale 11. Si y vale 1, este vale 9. No me sirve. Si x vale 2, este vale 22 y el otro valdría 18. Si x vale 3, este vale 33 y el otro valdría 27. Si este sería 44 y el otro sería 36. Entonces ahí empiezo a buscar las posibles combinaciones y me doy cuenta que 44 con 18 da 62. ¿Sí o no? 44, aquí, este 44, con este 18, si yo lo sumo, me da 62. ¿Me entienden lo que les digo? ¿O no me Sí. entienden? Entonces Sí, esa es la profe. respuesta. X vale 4 y Y vale 2. Ahí está. Y me pidieron X más Y, o sea que 6 es la que van a marcar en la solución, es X más Y igual 6. Eso es todo. Nada del otro mundo. Así que no quiero que sufran con su ficha. Voy a finalizar esta reunión y volvemos a ingresar por el mismo link para hacer las sesiones de grupo y que puedan trabajar por 20 minutos para su ficha de actividades, ¿ok? Monitoreados por mí. Cierro y volvemos a ingresar. Somos 11, los quiero a todos de vuelta.